para los que están pensando que la confesión es invento de los curas, para nada. Se han oído los curas que inventan esas cosas, para nada. Y la confesión en la época de Juan era cosa seria, porque dice que la confesión era pública antes de bautizarse. O sea, se paraban al frente y decían todos los pecados. Aquí la confesión en nuestra iglesia es más seria. La primera iglesia lo hacía también así. Nuestra confesión es reservada. Se acercan y le dicen al cura, cosa que el cura dice, ¿qué? Peor si eso. Es mi pretensión hoy hablar de dos aspectos. Primero, del sentido bautismal en la aplicación de lo que fue para Jesús, del paso que da el bautismo de Jesús frente al bautismo que ya existía desde el Antiguo Testamento incluso. Y en segundo lugar, entender cómo ese bautismo compromete nuestra vida, nuestra acción de hijos de Dios. Que con la fuerza del Espíritu Santo pueda lograr este objetivo, como siempre, para dejar más que un sermón doctrinal, un sermón vivencial, que ustedes puedan hacerlo y aceptarlo en su vida, para que realmente nos demos cuenta de la gracia hermosa del don que hemos recibido a través del sacramento del bautismo. Lo primero que hay que decir es que sobre el bautismo existen unas concepciones a veces equivocadas en las personas. Y no me refiero exclusivamente a aquellos que no comparten de pronto nuestra fe católica. Me preocupan más los de dentro de la casa. Aquellos que siendo católicos, por ejemplo, como padres de familia, han postergado el bautismo de sus hijos. Ya sea por el argumento de que no, es que yo quiero que mi hijo libremente decida las cosas, o cuando sea grande, así como Jesús se bautizó siendo ya adulto. Se han oído cosas como esas, ¿no? Y la otra, que es en el fondo para mí la gran razón y la gran causa. Muchas veces hay padres que no lo hacen porque simple y llanamente, y escúchese bien, lo digo sin pelos en la lengua, porque usted como padre de familia no quiere asumir el compromiso primero de su propio bautismo y de esa familia y de ese hogar que usted ha formado para dar testimonio de fe cristiana. Entonces es más fácil argumentar que somos democráticos y estamos esperando que el hijo crezca, porque en el fondo soy yo quien no me quiero casar por la iglesia, quien no quiero vivir mi sacramento dentro de la familia, quien quiero seguir viviendo equivocadamente. Iba a decir perramente, pero sucede que los perritos son bien fieles. Ahora si alguien me dijera perro a mí, yo dijera gracias. Fiel, bueno, perdona, ama. ¿Sí me entienden? La segunda razón en el fondo es nuestra. Pero vamos a tocar un poco este tema que algunos papás dicen, ¿no? Yo quiero bautizarle a mi hijo cuando él decida hacerlo. Oigan, ¿se imaginan si con ese criterio educáramos a nuestros hijos y los criáramos en todo sentido? Este mundo sería un caos, es más, no habría niños. Imagínense que el padre de familia diga, no, yo a mi hijo no le voy a enseñar a hablar español, porque puede ser que él decida el día de mañana hablar alemán, hablar inglés, francés, italiano, porque el guagua tiene condición para ser un niño romántico, francés, ¿no? Le voy a enseñar italiano, francés. O yo soy bien religioso y pongas que el guagua quiere aprender latín. ¿Se imaginan? Tuviéramos un mundo de guaguas atrofiados en su capacidad de hablar. ¿Qué es lo que le da el padre? Lo que él recibió, lo que para él es útil y lo que a él le sirve para comunicarse. Imagínense. Ah, no, yo le voy a hacer que mi hijo estudie cuando él quiera hacerlo. Tendríamos un mundo de muchachos rebuznando por allí. Gente que no se prepara. Si ahora con todas las exigencias hay algunos que para leer un libro les duele el alma, no sé dónde queda el alma, pero les duele. Imagínense dejando a libre albedrío. Entonces eso es equivocado. El padre de familia, la madre de familia da a su hijo lo mejor que cree que sea para él. Llegará un momento en que él tendrá que tomar sus propias decisiones y ratificar si aquello que su padre le ha dado, que su madre le ha transmitido, vale o no vale la pena. El problema es que si el chico no asume lo que usted le ha enseñado, de pronto se debe a que usted ha vivido solamente un bautismo así de rito,
un bautismo mágico exterior, pero el que no ha comprometido la vida. Personalmente yo he visto en mi familia el testimonio de vida, y por eso es que cuando me han bautizado de chiquito, es más, yo no me acuerdo de nada, lo único que dice que decía, es que el padre me botó agua, asustado, agua. Sin duda tal vez también habré llorado. Es más, les voy a contar una infidencia. No voy a decir quién, pero como para que se den cuenta. El curita que a mí me bautizó se retiró, ya no es cura. ¿Pero qué tiene que ver el que lo ha hecho? Mis padres me dieron este testimonio. Yo descubrí qué significa y creo que fue lo correcto para mi vida y me quedé. No tiene que ver con el cura, tiene que ver con la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces ese argumento no es tan lógico. Es que hay que hacerlo cuando sea grande. El que piensa que el bautismo es un rito es como la inmunización de la vacuna. Ya me pusieron, ya estoy libre, está equivocado. Porque nos damos cuenta que esto va a tener un tiempo también y después hay que volverse a vacunar. Lo que quiero decir con ello es que el bautismo es una acción de todos los días, un compromiso de todos los días. No es que de forma mágica ya me bautizaron y se alejan de mí malos pensamientos, malos deseos, malas palabras, malos sentimientos y me vuelvo un angelito, me salen alitas y empiezo a volar. El mismo Jesús descubre que el cielo se abre ante sus ojos y el Espíritu de Dios viene ante él para reconocerse hijo de Dios. El mismo Jesús, el santo entre los santos. Eso quiere decir que todo hijo de Dios tiene que ir descubriendo, que hay un micrófono al frente y no le golpeen a propósito, tiene que ir descubriendo que Dios se le está entregando y él tiene que aceptar ese compromiso de ser hijo de Dios. Como niño, cuando eres niño, que a veces es más sencillo, más noble, más bueno el pequeño, pero cuando eres adolescente y joven, en tus cambios, en tus transformaciones, en tus conflictos, en tus logros y en tus sueños, encontrarte cómo ser hijo de Dios en ese momento. Y cuando somos adultos y cuando hemos asumido un compromiso, ya sea en mi caso el sacerdocio, en el de muchos de ustedes la vida de familia, de matrimonio, cuando hemos asumido nuestras responsabilidades sociales, económicas, políticas, frente a una comunidad y después, por supuesto, frente a la vejez, a la ancianidad, a la enfermedad y a la muerte, nos toca asumir también esos retos de vivir como hijo de Dios. Quiere decir que el bautismo es para toda la vida. No es que ya lo recibiste y mientras más pronto empieces, mejor. Pongámonos a soñar y que realmente haya por ahí una vacuna que se dice ya buena y que mientras más pronto te la pongas mejor. ¿Dejarían a los guaguas para que decidan que les pinchen? Yo estoy seguro que no. El niño, es más, no quisiera que le pinchen. ¿No han visto en las redes sociales esos memes que a veces sacan de guaguitos cuando lloran? No, patalean y después se ríen. No me dolió. Ellos no quieren al principio. ¿Qué niño le va a gustar pinchar? ¿A qué padre le gusta? Pero se le da porque se cree que con eso le estás inmunizando para que ese dolor de momento signifique la vida, la alegría después y no la muerte. Entonces no me vengan con ese argumento loco. Hay otros que dicen, no, es que hay que hacer lo mismo que hizo Jesús. Bueno, si hay que hacer lo mismo que hizo Jesús, déjese crucificar a los 33. No, eso es una locura. No hay que imitar los actos uno tras otro, sino el estilo de vida. Imítale a Cristo en el amor, imítale a Cristo en la obediencia, en la generosidad, en el desprendimiento tal de entregar su vida. Ahí imítale. Imítale en ser un hombre que vive de la palabra de su Padre y que es capaz de entregarle a su hermano todo, absolutamente todo, sin guardarse nada para sí. Eso se imita, no en el regarte agua. Hay otros que también dicen la cantidad del agua. Los curas, como regamos poquito, dicen que el bautismo mejor es cuando más agua pones, cuando te hacen por inmersión y te hunden en el río. Por Dios, el signo es lo de menos. Puede haber gente que se bautizó en el río Jordán y por coincidencia en el mismo lugar que hace 2000 años se bautizó Jesús. Y pueden haber personas bautizadas en la catedral y pueden haber personas como se narra, por ejemplo, ¿no es cierto?, del etíope y lo que hace el profeta de bautizarle con un poco de agua que encontró en el desierto. Pero esos hombres, ¿en qué van a marcar la diferencia? En cómo viven. Hay gente que se ha bautizado y no se acuerda de lo que significa. Le bautizaron y nunca más volvió a la iglesia. Es más, creo que esa fue la primera y la última vez que pisó un templo. Que bautizaron a sus hijos y entraron por compromiso muchos. Hay muchos padrinos, y aquí me han estado oyendo algunos, que no se acuerdan ni siquiera quién es el ahijado.
Peor volver a misa. Hay padrinos que tienen la concha sin vergüenza, el carácter sin vergüenza, porque como me oyen en otros lados van a pensar estoy diciendo alguna palabra tonta. Tienen la desfachatez digo varias formas para que no me interpreten mal de repente. Hay palabras que se entienden mal en otro lado. Tienen la desfachatez de venir a los templos, de ser testigos del bautismo, privilegiados como padrinos, de decir que renuncian a Satanás, al pecado, para vivir en la gracia y en la libertad de los hijos de Dios, y que no comulgan en la misma ceremonia. ¿Cómo se puede llamar a eso? Entonces no es la cantidad, es la convicción de que entiendas qué es. Vamos a ver qué es para Jesús, para entender qué significa ese bautismo para nosotros. Tenemos que entender que Jesús no está descubriendo nada nuevo en el bautismo al bautizarse. Ya había. Él instaura algo nuevo, sí, pero con su vida. El bautismo ya existía. El bautismo es una tradición que lo tenían muchos grupos. Habían grupos hebraizantes o hebraicos, que se les suele llamar, es decir, más apegados a la tradición de los padres, que tenían la tradición y la costumbre de hacer el bautismo como un rito de purificación. Existía un grupo al que pertenece o con el que tuvo mucha relación Juan el Bautista y por ende Jesús también, que eran los esenios, todos estos grupos religiosos alrededor del Mar Muerto, en Qumran, por allí, ¿no? Los que conocemos ese lugar medio podemos ubicarle así, ¿no? Estas personas tenían ya la tradición de hacer eso. Pero ¿en qué consistía este bautismo? Era un rito puramente de purificación. Y es más, antes de bautizarse con Juan el Bautista, dice que confesaban sus pecados. Para los que están pensando que la confesión es invento de los curas, para nada. Se han oído los curas que inventan esas cosas, para nada. Y la confesión en la época de Juan era cosa seria, porque dice que la confesión era pública antes de bautizarse. O sea, se paraban al frente y decían todos los pecados. Aquí la confesión en nuestra iglesia es más seria. La primera iglesia lo hacía también así. Nuestra confesión es reservada. Se acercan y le dicen al cura, cosa que el cura dice, ¿qué? Peor si es sordo. Hable durito. Padrecito, chupé. Ya. ¿Qué? ¿Trago o chupete? Trago, padrecito. Ahí sí ya podemos hablar, ¿no? Entonces, pero ahí está. La confesión pública era de la iglesia y era anterior. Y no para Dios. Era para reconocerse uno mismo pecador, porque en pueblos pequeños, ¿quién no conoce el pecado? Díganme. A ver, en los pueblos pequeños, si hasta en la ciudad grande conocemos, díganme en qué pueblo no se conoce al chulquero, al usurero. ¿En cuál? ¿En qué pueblo no se conoce al borrachito? Como muchas veces juzgamos abruptamente, con faltos de caridad, a la madre soltera y se le tacha en los pueblos, ¿no es cierto? En vez de tacharle al padre también. ¿En qué lado no se le conoce al vendedroga, al cantinero, al malviviente? Así se llamaba. Los pueblos se conocen. ¿Qué quiere decir? Que no había mayor cosa. No era para que el otro sepa, era para yo reconocer lo que soy. Reconozco mi pecado y quiero ser. Aquí viene la etimología de la palabra bautismo. Quiero ser sumergido. La palabra bautismo significa sumergir en el agua. Después hay alguien que han traducido por baño, pero es sumergir, llevarle como al fondo de la muerte, sumergirlo. Y allí, con la intención pues de, reconociéndose pecado, tratar de cambiar. Con Jesús es otra cosa. Con Jesús viene y Él, voy aquí a narrar algo que dicen los santos padres. Pocas veces yo me pongo así a tomar de los escritos de los santos padres, así, pero es que hay cosas lindas, es bueno leerlo también. No nos quedemos solo en el Facebook, no, salvo que oigan la misa en las redes sociales de la parroquia, y sí oigan nomás. Pero verán, los santos padres hacen una relación bien linda de lo que hace Jesús, de lo que ha hecho Dios, y tiene que ver mucho con la arqueología bíblica. Ustedes saben cuál es el lugar más profundo de la tierra, que está bajo el nivel del mar. Pues es el Valle del Jordán. Allí se encuentra de hecho el Mar Muerto, que es el lugar más profundo en la tierra. En el Valle del Jordán, el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Entonces está más o menos entre los 314 y 320, me parece, ahí sí me cogen, no estoy tan seguro si es 314 o 320 metros bajo el nivel del mar, el Valle del Jordán.
O sea que Guayaquil está arribísimo, ¿no? Y los santos padres hacen una relación bien linda. Jesús va a bautizarse en el lugar más profundo de la tierra, en el lugar más profundo que puede llegar el hombre mirando el cielo. Y dicen, es una manera, una alegoría de decir, Dios descendió así y allá fue Jesús. O sea, descendió a lo más profundo del hombre para rescatarlo y elevarlo al cielo. ¿Qué maravilla es eso? Apliquemos ya a nuestra vida. ¿Qué significa el bautismo para nosotros? Jesús no viene simplemente a darnos un baño ritual de purificación. Jesús es el Dios descendiendo a lo más profundo de la realidad, a lo más profundo de la miseria humana. ¿Para qué? Para que no te quedes sumergido en el pecado, en el dolor, en la muerte, en el resentimiento, en el sufrimiento, en la basura. ¿No han dicho ustedes a veces, cómo estás? Ay, hermano, estoy hecho tierra, es decir, estoy por el suelo, estoy caído. Es más, hay algunos que dicen, no, estoy hundido. Estoy hundido. Ay, mi hijo, ya más bajo no puede caer. Padre, más bajo no puedo rebajarme ya. He tocado fondo. Es la expresión propia del ser humano que se entiende sumergido en el dolor de su vergüenza y de su pecado. Pues allí ha venido Cristo a eso, que no te importe a ti ya más ese pecado, que ahora te importe salir de él, porque a Cristo no le ha importado meterse, rebajarse, sumergirse en la basura que el demonio ha puesto en la vida del hombre para arrebatarlo de las tinieblas, de la muerte, del socavón en el que estábamos metidos y hacernos mirar al cielo. Hay que aspirar. ¿Sabes por qué? Porque no somos para estar en la fosa del pecado, porque usted y yo somos hijos de Dios. El evangelio de hoy termina eso. Cuando Jesús se bautiza dice, tú eres mi hijo amado. Vino Dios a lo profundo de nuestra miseria para recordarnos eso, que somos hijos muy amados del Padre Dios, para que aceptemos la gracia de ser sus hijos, para que vivamos de manera diferente. El bautismo no es cuestión de cuánta agua riegues, a la edad que lo hagas, quién te bautice, si es el Papa, el obispo, el cura o otro cristiano comprometido. El bautismo es la respuesta que tú le des a Dios, que te permitas abrazar para que te arrebate del hueco en el que te ha hundido el mal y te puedas abrazar a tu papá Dios y sientas la alegría de que te ama y te empieces también a amar tú. Decía en la misa de anoche, ¿no? Tania y Magus y Alfonsito, que ellos estuvieron en la misa de anoche, decía que el Hijo de Dios, que reconoce su dignidad y que se ama, ya no se contenta con basura, ya no se contenta con cualquier cosa, ya no se contenta con el pecado. Busca lo mejor porque es el Hijo del Rey de Reyes. Usted busque lo mejor para su vida que le puede dar Dios. El bautismo es vivir como hijos de este Padre, reconociéndonos hijos suyos y hermanos de los demás. A ver si vamos despertando los que somos bautizados, despertemos nuestra conciencia, no permitamos que el mal nos hunda y no maltratemos a quienes Dios ama porque son sus hijos, como me ama a mí. Que así sea. Hay personas gobernando países que no son felices y hay personas barriendo una calle que son felices porque encuentran el sentido de lo que hacen. Hay personas que tienen una familia hermosa y son felices y hay otros desubicados que tienen 3 hogares y no pueden ser felices porque no han encontrado la misión y la tarea que tienen allí.